Frecuentemente nosotros repetimos que el hecho de disponer de un medio de comunicación no te da todo el conocimiento sobre todos los temas que aquí se oyen a través de los medios de comunicación. Y nosotros en todos estos años nos cuidamos de dos cosas. Primero, de no pontificar. Y segundo, de que en caso de que tengamos algún tipo de error, tratamos de rectificar. Hoy tenemos el miércoles de la salud con el doctor Willamo. Yo quiero plantearle una situación al doctor Willamo para que él me corrija en algunos puntos o me confirme en otros, o definitivamente nos rechace todo. Se trata de que contamos con una experiencia de vida. Nosotros vivimos la transformación de la salud desde los años 50 hasta el 24. Son 74 años la creación de la Caja Dominicana de Seguros Sociales. El médico de pueblo, al médico que se le pagaba con una gallina. Nosotros vivimos todo eso. Nosotros vivimos que en la Avenida Independencia se tenían las 4 clínicas en donde todo el país venía a buscar lo mejor de la salud. Vivimos la época en que los médicos se ponían de moda cuando llegaban. En fin, yo tengo una serie de elementos que quiero decírselo al doctor Willamo y él no corría. Primero, hasta ahora tengo 3 elementos muy diferentes los 3 que creo que nunca tendrán solución 100%. Podrán tener una mejoría, pero no la solución. 1, el problema dominico-haitiano. 2, el problema de Medio Oriente entre judíos y árabes. Y 3, el problema de la seguridad social en República Dominicana y en el mundo. Se puede mejorar. ¿Por qué digo que yo veo difícil la solución? Por una razón elemental y es económica. El financiamiento del sistema de salud se hace en base a aportaciones porcentuales de salarios de las personas que trabajan. Y esos porcentajes, mientras más altos, mejor es el servicio que se ofrece. Y mientras tengamos los niveles de salud en el mundo y en los países como los nuestros, en los niveles que están, tendremos siempre tarifas actuales que no satisfacen mínimamente las necesidades. Y no es un problema de este gobierno. Este gobierno tiene, dentro de los 70 años, lo que tiene es apenas 3 años. La Caja Dominicana de Seguros Sociales quiebra cuando tiene que ofrecer servicio a los cortadores de caña y el SEA no aportaba nada al Seguro Social. Entonces se va el sistema al suelo porque los que cotizaban cubrían a los que no cotizaban. Creo que los hospitales públicos le han cambiado el nombre y en cierta forma tienen la función de SENASA subsidiado o viceversa. Y hay procedimientos que sencillamente son incosteables en atención primaria. Ahora que nosotros vamos a tener posiblemente una nueva etapa
política en que este gobierno estará 4 años, posiblemente más, según lo que creo, 4 años más. Una de las cosas que están pendientes es la reforma de la Ley de Seguridad Social. Yo quiero dejar al doctor William que nos diga, porque yo estoy hablando no solamente de los 50 años, de los 70, sino de 6 años que estoy manejando con un rojo, un centro de atención primaria, en que es imposible hacerlo rentable siendo del sector privado. Quizás a los hospitales públicos les resulte un poco mejor la situación. Doctor, adelante. Bueno, buenos días. Y el doctor siempre como tirándole a uno nudillo con curva y pero ese no es problema. Usted no tiene que batear eso. Usted no tiene que batearlo, doctor. No. Usted no es jonronero. Pero definitivamente, bueno, y yo, a mí me toca... Y muchas de esas cosas usted las ha dicho, doctor. Sí, pero a mí... Muchas de esas cosas usted las ha dicho. Pero quizá donde debo concentrarme, ¿verdad? Ha sido todos estos últimos 24 años de la reforma de salud y seguridad social en la República Dominicana. Y quizá sería bueno, ¿verdad?, que empezáramos hablando, como yo comencé en un programa anterior, cuando hablé de las elecciones de Bukele, y decía yo, doctor, no sé si usted recuerda, que Bukele demostró que haciendo las cosas que la gente estaba esperando que se hicieran, un presidente y un partido y un gobierno podía sacar más votos en unas elecciones que posponiendo para no crear conflictos y en aras de la gobernabilidad para poder garantizar una reelección. Y yo creo que aquí estamos en camino de mostrar el mismo mandato. O sea, el pueblo le va a decir al presidente Luis Abinader y a su gobierno, aquí está, va a ganar con mucho, ya lo empezó a demostrar en estas elecciones, y sí, como han dicho muchos, febrero es una antesala de mayo, y cuidado si no es todavía mayo, mucho más. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que una vez el gobierno tenga entregado todo el poder y la autoridad, lo que le está diciendo el pueblo es, haga lo que tiene que hacer, presidente, haga lo que tiene que hacer el gobierno. En este caso le va a tocar a Luis Abinader. Y nosotros tenemos muchas cosas, como la que usted menciona, que dice, y de qué manera vamos a corregir todas las distorsiones que ha sufrido la seguridad social. Porque no es un problema de la estructura de la ley, y eso siempre lo digo. La ley está concebida y a grandes rasgos tiene todo lo que el mandato legal y la estructura jurídica para que las cosas puedan funcionar de manera ordenada. Ese modelo de atención primaria del que usted habla, que no es financiable, está concebido en la ley y es financiable de acuerdo a cómo se plantea en la ley, pero como una puerta de entrada obligatoria donde la gente acude a atender sus dolencias principales, alrededor del 60, 70, 80% de sus dolencias. ¿Dónde empieza el problema? Que hay un sector de la medicina, que lo he dicho otras veces, especializado, que es donde se están dedicando los recursos y al que todo el mundo le ha invertido, tanto en el sector privado como en el sector público. Y ahí está, 1.800 unidades de atención primaria que tenga el Servicio Nacional de Salud, que funcionan en muchas o la mayoría a mínima capacidad, sin el personal necesario, sin el equipamiento necesario, y que no sería una atención primaria si solamente usted va a ir a recibir una consulta y a tener un referimiento para todo lo que necesite, hasta para el más mínimo hemograma o el Papa Nicolau o lo que sea que tenga que hacerse ahí. Si es para irse a tomar la presión, la gente siempre va a preferir ir al lugar donde tiene toda la solución, entonces se va al hospital o a la clínica donde están todos los servicios integrados. Entonces, ahí comienza un problema de base. ¿Por qué el sector privado en la atención primaria está teniendo tantas dificultades? Porque el modelo no le garantiza que la gente tenga que ir de forma obligada a la atención primaria. Entonces, seguimos en el mismo punto. La gente, ¿dónde va? A la medicina especializada. No es financiable.
Sí, es financiable y siempre lo digo. O sea, aquí hablamos y tenemos al sector, a mis colegas, a los médicos siempre diciendo que no se está ganando dinero y que le pagan mal. Eso es falso. Eso es falso. Aquí en este país la mayoría de los procedimientos se pagan a igual o mayor precio que lo que se pagan en muchísimos sitios de Europa y Latinoamérica, incluido Puerto Rico como parte de los Estados Unidos, donde un médico por hacer una vesícula le dan 400, 500 dólares. ¿Esos son cuántos? Menos de 30 mil pesos. ¿Usted sabe cuánto le dan a un médico aquí por hacer una vesícula? No menos de 60 mil pesos de honorario. Y encima de eso le cobra al afiliado por fuera porque le dice que le están pagando poco. Entonces, eso es falso. Aparte de todo eso, hay movimiento de dinero que no lo había antes de la seguridad social. O sea, el dinero que hay corriendo en el sector salud es suficiente. Ahora, el modelo en el cual fue concebida la ley no está siendo aplicado. Y no está siendo aplicado en muchas vertientes. Desde el punto de vista de la atención, desde el punto de vista de los beneficios, pero también, usted decía, se mantienen en la medicina privada. ¿Por qué? Porque no hay un cumplimiento a lo que se llamó la eliminación de la doble cotización. Yo no sé si ustedes recuerdan, al principio de la instauración del nuevo sistema de seguridad social, un famoso artículo, el 165 de la ley 8701, que hablaba de la eliminación de la doble cotización. Y era donde también entonces se hablaba de toda la transformación que tenía que sufrir el IDSS para poder adaptarse al mecanismo de la ley. Era para que no hubieran dos sistemas paralelos, ni tres sistemas paralelos. O sea, el IDSS dejaba de ser un regulador del seguro social, se convertía en una administradora de riesgos de salud y riesgos laborales. No necesariamente tenían que ser dos instituciones, sino una sola. E incluso con integración vertical y prestadora de servicios de salud. O sea, que con una sola administradora de riesgo podía hacer tanto la parte de salud como la de riesgos laborales. Pero las decisiones se tomaron según se entendió más conveniente en el momento, y ahí tenemos lo que era la ARL, que ahora es el IDOPRIL, que ha funcionado. No podemos decir que no ha funcionado de manera eficiente, garantizándole servicio a la gente, manteniendo costos bajos, etcétera, etcétera. Y sin que nunca haya habido una presión por más financiamiento. Discutir los beneficios económicos que debía recibir la gente a través del seguro de riesgos laborales, ya ese es otro tema que también se ha ido trabajando para mejorarse. Pero tenemos también todo lo que ha sido la aplicación del régimen contributivo subsidiado. Y era algo que quería tocar hoy a propósito de un artículo que escribió Arismendi Díaz Santana la semana pasada, que tiene un artículo que escribe todos los miércoles y envía a través de un correo masivo, lo publica en acento en su propia página, donde hablaba del régimen contributivo subsidiado y hacía unas críticas a la no implementación. Bueno, comentaba que por muchos años se ha estado discutiendo en el país la eliminación de ese régimen. Como nunca hubo una implementación, porque era una decisión que tenía que tomar el Consejo Nacional de la Seguridad Social, decir cómo iban a cotizar los trabajadores informales que tienen capacidad de contribuir, que no son subsidiados porque ganan para poder contribuir y no son contributivos porque no tienen un patrono formal. Pero eso no entró en vigencia nunca. No entró en vigencia nunca, pero el gobierno del presidente Abinader en el 2020, al asumir el gobierno, inscribe, o sea, financia a 2 millones de personas para adscribirla al SENASA, no como contributivo subsidiado, sino como subsidiado. En otras palabras, haciendo el aporte que le correspondía al Estado, pero también para no dejar a la gente desprotegida. Y hemos mencionado otras veces por qué. Habían 800.000 personas que habían perdido su trabajo y había que protegerlas de una forma u otra. Y sobre todo en medio de una pandemia donde había que garantizar acceso a los servicios de salud y al financiamiento, que la gente no iba a tener la capacidad de hacerlo. Entonces, este régimen contributivo subsidiado, dice Arismendi, que al pasarlo a todas esas personas al subsidiado, le están quitando una oportunidad, la de poder cotizar al sistema de pensiones, porque ahora, al ser subsidiado, no pueden hacer cotizaciones. Pero eso no significa que hay que modificar la ley, estamos a tiempo.
es una decisión que tiene que tomar el Consejo Nacional de la Seguridad Social, poner el tema en tapete, discutirlo, decir cómo van a cotizar y decir cómo de esos 2.3, 4 millones de personas que califican para el régimen contributivo subsidiado van a cotizar a la seguridad social y en ese sentido van a cotizar también al seguro de salud. Lo que pasa, Willamo, es que aquí no hay forma que se quiera reformar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho el sistema de seguridad social no son 3 cosas: salud, pensiones y accidentes de trabajo en el contributivo? En el subsidiado, nada más es salud. ¿Qué tanto trabajo daba? Te voy a poner un ejemplo. Tú coges cualquier persona y ni siquiera tú necesitas el apoyo del Estado. Solamente tú tienes que aprobar el vamos a llamarle contributivo opcional de salud. Oye bien, en el que a ti te digan, mire, usted solo se puede inscribir en la seguridad social. Y si usted paga la proporción de salud que se paga si usted trabajara en una empresa, solamente por usted y por su familia, y lo que paga su empresa, yo voy a pagar 1.500 pesos por persona, aunque yo sea un empleado, un profesional o un empleado que no dependa de una empresa. Nada más con que a mí me den ese permiso, tú le metes 1 millón de personas al sistema. Sí, pero fíjate algo, Michelle, y es un punto de partida. Ahora mismo, todas las personas que califican para el contributivo subsidiado están en el subsidiado. Es decir, con un aporte del Estado, el gobierno decidió meter 6.300 millones de pesos anuales. Pero ¿cuánto recibe una ARS por una vida de esos 5 millones? No. 200, 300 pesos. Sí, ¿Cuánto recibe una ARS por una vida, por un dominicano, por el plan contributivo? 1.000 y pico. Sí. Entonces no es lo mismo. No, perfecto, pero ahí voy. Si tú tienes ahora mismo 500, 600 mil, 700 mil personas que compran planes privados de manera voluntaria y que lo están comprando en algunos casos a través de una ARS, en la mayoría de los casos a través de una compañía de seguros. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros están reguladas por la Superintendencia de Seguros y no por la CISALRIL, que es quien debía regular todo lo que tiene que ver con planes de salud. Lo que pasa es que la ley de seguros se aprobó al año siguiente de la de seguridad social y se le agregó nuevamente la posibilidad de que las compañías de seguros pudieran vender seguros de salud. Cuando yo veo que una ARS tiene 2 nombres para el seguro, uno es el seguro con el que está la ARS tal, y el otro es el seguro complementario, me lo venden por una compañía que se llama igual, sí, pero es seguro. Pero exacto, se llama igual, pero es por el seguro, es porque una está regulada por el sistema diferente. Son sistemas diferentes de regulación. Quiero hacer un paréntesis y felicitar al doctor Willamo porque se impuso el conocimiento y la experiencia a lo que quizás nosotros estábamos buscando. Era imposible que el doctor aceptara los términos de los que le pregunté, porque eso significa que la seguridad social era no viable. Entonces él, con la experiencia que tiene, le dice, no, si se entra por la puerta principal, las cosas pueden funcionar diferente. Igual que se queda una pregunta, que no era el interés de nosotros arrinconar al doctor, sino yo pregunto, si no existiera el sistema contributivo, subsidiado, ¿a cuánto ascendiera con la población que hay hoy desprotegida de los 2 o 3 millones que están bajo el sistema subsidiado? 5 millones. ¿A cuánto ascendiera el presupuesto de salud pública? ¿Al 4 o al 6%? Sí. ¿Verdad? Porque se va a transferir. Sí. Así que, doctor, yo lo felicito. No, usted no se deja. Y otra cosa que le decía, no es un problema tampoco de la ley, porque la ley habla de un plan básico universal. Es decir, el mismo plan básico para los subsidiados y para los contributivos. Pero decir, una cosa es, porque es que ustedes juegan con la palabra. No, una cosa es el plan básico universal. Usted tiene derecho al corazón, a cuidarse el corazón, tiene derecho a dar a luz, tiene derecho a esto. Pero una cosa es dónde
No, Michelle. Una sí, cosa sí, es el mismo plan, pero ¿dónde tú te lo puedes recibir? Perfecto, pero oye una cosa. El tema está, es cierto, en la ley se planteó, porque fue una solicitud de la Asociación Médica Dominicana en ese momento, que pidió al Congreso que los subsidiados se atendieran solamente en los hospitales públicos, porque fue una garantía de que los empleos públicos con salario no se perdieran. Pero el costo del plan que debía cobrar el SENASA por el subsidiado debe ser el mismo que cobra por el contributivo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que también la reforma persiguió otra cosa, y era que a los hospitales y a toda la red pública se le quitara el financiamiento del presupuesto histórico. Cuando tú le quitas el financiamiento del presupuesto histórico, lo convierte en empresa de venta de servicios. ¿Qué diferencia hay en un presupuesto que sale del presupuesto nacional y va a SENASA, subsidiado, o uno que hubiera ido a salud pública? El origen es el mismo, sí, pero el paciente es el mismo. Sí, pero... Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el hospital es malo y SENASA no, que para recibir dinero, el hospital y los médicos que trabajen en los hospitales tienen que dar servicio igualito que si fueran una clínica privada, porque si no, no cobran. Pero como se quedaron en salario, y si van o no van, no importa porque cobran. Si dan las atenciones en los hospitales, no importa porque tienen un presupuesto, y lo que vendan adicional de servicio es un... Por eso es que hay una red de servicio complementario. Si le dicen que no a alguien... Lo que pasa es que yo no sabía que ese dinero iba al personal del hospital. Claro, eso va en nómina, eso va en electricidad, eso va en mantenimiento, eso va en compra de equipos, en muchísimas otras cosas. Pero si a usted le entregan un hospital, doctor, y le dicen igualito que la clínica cualquiera, mire, usted tiene que mantener todo lo suyo, ¿qué usted hace? Ponerlo eficiente. Bien, doctor, nos quedan unos minutos y yo quiero aprovechar antes de que llegue nuestro invitado y que usted nos trate un tema que iniciamos hace un par de semanas hablando de la ley que regula la práctica médica. Yo no sé si se llama así. Y yo creo que ese día comenzamos mal. Yo quiero que usted, primero, ¿de qué ley estamos hablando? ¿Qué significa? O sea, ¿qué persigue esta ley? ¿Cuál es el fin? ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene en este momento para para explicarle al sector lo que quiere saber? Bueno, hace ya un par de años se creó un proyecto de ley sobre despenalización de la práctica de la medicina. Ustedes saben que con las discusiones y con el Código Procesal Penal quedó penalizado el aborto, quedaron penalizados una serie de acciones de los médicos que los atan de mano en algún momento o generan el temor, porque usted puede ser penalizado por cosas que haga o por cosas que no haga. O por algo que le sale. O por algo que le sale, porque en medicina, y ahí el doctor Jacín nos puede ayudar mucho más que lo que nosotros podemos decir, existen diferentes cosas. Una cosa es mala práctica médica, otra es impericia, otra cosa es... ¿Qué es impericia? Bueno, cuando no hay... Experiencia. No hay la experiencia, pero también y cuando tú haces daño, sale mal. Exactamente, eso cuando por ejemplo, esa mujer hizo una infección, después de que el cirujano plástico la operó, eso es una mala práctica. Sí, bueno, es que depende. Si no hay intención de dañar, es diferente a la intención criminal, que es a lo que se está refiriendo. Pero tú puedes no tener la intención pero hacer un procedimiento sin tener el conocimiento. Pero eso no tiene que ser penal, eso puede ser perfectamente civil. Entonces, para eso existen los seguros de mala práctica. Sí. ¿Para qué? Para que la persona sea resarcida. Es como el asesinato involuntario. Exactamente. Sea resarcida en base doctor, a eso. Lo interrumpí, sígame hablando de la ley. Bueno, el proyecto de ley, aunque cuando lo estuvimos viendo un poquito amplio, a veces mezcla muchos conceptos, pero sí trae al ruedo la discusión de si el médico, al causar daño con o sin intención, es la misma. Porque una cosa es el daño con intención, donde sí es un acto criminal. O sea, si yo a usted le saco un órgano por el hecho de simplemente ganarme unos cuartos, bueno, perfecto, eso es criminal. Si en nuestro país no está aprobada la eutanasia, no le puedo provocar la muerte. Pero
es diferente a que yo, en medio de un procedimiento quirúrgico, del corazón, de cualquier otro tipo, algo salga mal, porque tenemos que explicarle, los médicos le tienen que decir a los pacientes, y tienen que tomarse su tiempo, señores médicos, que no lo quieren hacer, y siéntese, y cuando le va a hacer un procedimiento, le diga, mire, usted sabe cuáles son las probabilidades que existen en este procedimiento de que esto salga mal, así, 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 así. Esto y esto y esto. ¿Usted está de acuerdo con someterse al procedimiento, sí, aún al riesgo de que hay posibilidades de que al 100% eso no salga bien? Sí, fírmeme aquí. Un consentimiento informado. Entonces usted firma un consentimiento informado donde el médico le habló claramente que hay posibilidades de que haya problemas durante el transcurso del manejo. Obviamente, en muchos casos en República Dominicana, los médicos jugamos a Dios, todo va a salir bien, eso va a salir perfecto, contigo no va a haber problema. No, déle las posibilidades. Mira, la experiencia dice que el 92% de estos pacientes que sometemos a este procedimiento salen bien, pero hay un 8% que no. Y usted está en la loto, usted no sabe cómo estamos jugando. Tú tienes más chance o menos chance porque no tienes estas comorbilidades. Entonces, ahí hay que explicárselo y hacer lo que firme un consentimiento informado. Willamo, y en los casos en los cuales un médico, quizás por no afectar su propia reputación profesional, no le dice al paciente que algo de lo que él hizo no quedó como debió haber quedado. Entonces, ahí se puede tipificar eso como mala práctica, o quizás el médico tiene una responsabilidad por la cual puede ser sometido a la justicia. Ese tema que ustedes están tratando, yo creo que es tan extenso que no se puede coger como un segmento de un programa. Este es un programa, no, este es un canal. Porque la práctica, mira, esta semana, aún firmando la aceptación del procedimiento, 4 personas tuvieron complicaciones de stent. 4 personas que yo conocía. Los 4 firmaron, mire, puede pasar esto, aquello y lo otro. Sí. Tuvieron problemas. Es decir, que la mala práctica y las complicaciones, eso es un tema totalmente separado de lo que de lo que es el día a día. ¿Y el consentimiento te libera de la demanda? A veces no, a veces no. No necesariamente, ¿no? Porque si se demuestra que hubo... Claro. No, porque te voy a decir una cosa. ¿Quién no firma un consentimiento cuando tú estás... Mira, ahí no están escribiendo. Tú estás boca abajo. Michelle, pero... Firme ahí el consentimiento. Sí, pero si cuando tú vas para la cirugía, en la camilla donde te van a meter para el quirófano, el anestesiólogo viene a decirte, a preguntarte, ¿usted ha sufrido de esto? ¿Toma algún medicamento? ¿Tiene esto? ¿Tiene aquello? No. Mire, hay que firmar esto. O le dice un familiar afuera. Ahí no. Eso es casi con una pistola en la mano. Es que hay muchas cosas. Mira, el caso del otro día ¿Y qué dice la ley? ¿A cuánta gente? Dice la ley, pero entonces? te quiero preguntar algo. ¿A cuánta gente en este país se pone a firmar antes de hacer una prueba de VIH, que lo dice la ley, todo lo que es la información que le tienen que dar sobre el VIH? Señores, que y lo dice la ley. Es que pero aquí la ley dicen de todo. Es que es tan complicado que hay una cantidad de médicos que se han hecho abogados. Sí. Porque el proceso, lo que tú estás preguntando es una cosa muy complicada. A ti te pueden firmar una aceptación de procedimiento y después tú averiguar que la información que la paciente te dio es falsa y que ella murió porque dio información falsa. Tiene un problema. O también puede pasar que el tipo no era médico y tú trataste y firmaste un papel con alguien que no era médico, entonces eso derrumbó todo. Es decir, que hay muchas, eso es un tema muy difícil. Y hay muchas cosas. ¿Y esa ley ya se promulgó o no, cuál es la situación? Esa ley está propuesta para ir al Congreso, pero ¿por qué? Porque ya, como te decía... ¿Protegería más esa ley al paciente o al médico? Si está bien hecha, debe protegerlo a ambos. No tiene que proteger a nadie. Debe protegerlo a ambos porque una cosa es el que el médico no actúe porque las consecuencias de actuar se lo convierten en un proceso penal para él. Doctor, y estamos ahí. El tema del aborto, eso es un tema subjetivo. Cuando el riesgo es muy grande y las posibilidades de éxito son pocas,
¿cuál es la forma de proceder? Es decir, va a jugar una lotería que puede perder, ¿qué se hace? Hay que consultar al paciente, que es el dueño de la decisión. No, pero el paciente, ¿cuál sería la recomendación? Es decir, mira, si tú no te operas, tú puedes morir. Pero doctor, usted tiene una enfermedad que le dicen, usted se fue. Sí. No hay tratamiento. Ahora, tú sabes una cosa, encontramos un tratamiento que está experimental en tal sitio y ¿tú quieres probarlo? Sí. Sí, ok, sí. Perfecto. Cuando te dice el padre Hernández de Venezuela, es el único que te queda. Exactamente. Una oración. Sí, pero mira, eso que usted está mencionando de las regulaciones, yo recuerdo un buen cuento porque lo vivimos. En una fila en migración entrando a Estados Unidos, yo recuerdo que la fila estaba de 3 horas y pico. La fila, hasta en los pasillos seguía, esos pasillos que tú caminas, seguía la fila. Y nosotros, se juntaron varios vuelos de Latinoamérica, entre ellos 2 vuelos de República Dominicana en la misma fila. Ya teníamos horas ahí. Pues déjame decirte que una morena americana le da un yello en la fila. Y cayó redonda. Varios médicos dominicanos que vienen en el avión, yo veo que se quedan parados y dicen, un médico. Los otros que conocemos los médicos que están en la fila, lo vemos y los médicos no hacen. ¿Él no es médico? Dice, no, espérate, aquí, pero oye la explicación, todo el tiempo que duró. Llega la policía, dice, no, aquí te demandan si tú le metes la mano. Llega la policía del aeropuerto y no le pusieron la mano a la morena. Estaban en inmigración en el avión. No, en migración. En territorio. Oye, pero entonces dice, ¿qué pasa? No, si hubiera sido en el avión, hay una ley que te da un salvoconducto. Claro. Que tú le puedes poner la mano, aunque tú no seas médico, porque tú le estás salvando una vida. Sí. Pero en el aeropuerto, oye, y tú dices, ¿y van a dejar a esa gente morir? Es que eso, Óyeme, eso sería suplantación, no tiene una licencia para Pero lo practicar. peor del mundo es, que las autoridades conocen el caso y eso se queda así. Porque hay casos que los mismos pacientes, por una persona que vino a salvarle la vida, es el que te demanda. Así es. O sea, tú te estás muriendo en un aeropuerto, que te caíste en el piso, y viene un médico sin tu autorización, o que sin que sea el 911, y te pone la mano, y tú mismo eres que le va a poner la demanda. Pero Michelle, te demanda habiéndole dado una autorización en un hospital. Es que es un tema demasiado extenso, demasiado complicado. Y eso que estamos hablando de las mentiras. Esa cantidad de pacientes, y no solo son las pacientes que vienen de hacerse cirugía plástica de fuera, que vienen, como quieren hacer un combo para llegar y operarse al otro día o al otro día, comienzan a hablar muchísimas mentiras. Te chequeaste esto, te tomaste el hierro, sí, a todo. Ahí sí se habla mentira con gusto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a la pausa.